Buenos días nuevamente, mi nombre es Gabriela Villalobos y soy gerente de Graphics para México, Andean, Ecuador, Perú, Centroamérica y Caribe. A nombre de Avery Dennison y de todos mis colegas, les damos la más cordial bienvenida a nuestro primer Wrapping Day, edición virtual. Durante este webinar vamos a contar con la participación de un panel de especialistas conformados por el equipo de Avery Dennison y además instaladores latinoamericanos que son referentes en el tema del wrapping y que nos demostrarán las bondades de trabajar con el material Supreme Wrapping Film, además de dar tips y obviamente compartirnos toda su experiencia. A continuación les voy a presentar a los panelistas. Bueno, en primer lugar tenemos a Rafael Muñoz Morales. Él es director fundador de Prodigio México y ALAR Latinoamérica. Rafa tiene más de 25 años de experiencia, es reconocido en México y Latinoamérica como capacitador de marcas líderes en la industria. Forma parte del MOB Master of Branding, agrupación integrada por los mejores rappers del mundo, y es miembro del Rap Institute, formada por los destacados entrenadores de rap a nivel mundial. Le damos la bienvenida a Rafa. Muchas gracias, Rafa, por estar con nosotros. Tenemos a Jimmy Osorio, director de Jimmy Graphics Colombia. Carlos Osorio, mejor conocido como Jimmy, es diseñador de profesión y uno de los instaladores más reconocidos en su natal Colombia. Creyente del talento local y es creador de la marca Jimmy Graphics y se dedica a la personalización de automóviles o juguetes, como le gusta llamarlos a sus clientes. Jimmy, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Y por parte de Avery Dennison tenemos a Juan Ocampo, gerente de servicio técnico. Juan cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria de autoadhesivos y es un referente en cuanto a aspectos técnicos se refiere. Ha liderado plantas de producción y operaciones en compañías de artes gráficas en diferentes países como Colombia, región andina, Centroamérica y Caribe. Es manager del área de servicio técnico en Avery Dennison y tiene un amplio conocimiento con todos los materiales, por lo que por favor aprovechenlo y hagan todas las preguntas que requieren. Como parte del equipo de apoyo, estaré nuevamente yo apoyando a todo el equipo y también nos acompañarán María Ocaranza, que es Key Account Manager y responsable del negocio de Chile, Marcos de Uva, también es Business Development, responsable del negocio en Argentina, Bolivia y Uruguay, y Jimena Saavedra como también responsable de ventas en México. Entonces, sin más, empezamos. Juan, adelante, si quieres de alguna manera presentarte también, junto con Jimmy y con comenzar el video. Muchas gracias, Gaby. Buenos días a todos y gracias por esta participación tan amplia que tenemos de personas de toda la región en este primer webinar. Es para mí, como responsable del equipo técnico de Avery en México, un honor estar como panelista acá y compartir este panel con dos grandes expertos y amigos como son Rafa Muñoz y Jimmy Osorio, a quienes les doy la bienvenida y quisiera que también saludaran en el momento. Hola a todos, gusto, un enorme gusto poder estar compartiendo con ustedes. Muy contento de esta participación. Estaremos tratando de aportar lo más que podamos junto a este grandioso equipo y esta marca líder a nivel mundial como es Avery Dennison. Gracias por estar aquí, gracias por compartir. Saludos para todos. Buenos días a todos, buenos días a la gente de Avery, a los que están asistiendo. Me siento muy honrado de estar en este primer webinar. Para mí es un honor estar aquí representando a Colombia y acompañándolos. Esperamos que estos espacios sean de mucha ayuda para todos ustedes. Perfecto, gracias. Y ahora para ponernos en materia un poco, pues yo creo que sería importante que empezáramos a hablar un poco de lo que tenemos que tener en cuenta antes de iniciar cualquier tipo de proyecto de wrapping, pues como tal, especialmente de Supreme Wrapping Film. Tenemos que conocer de herramientas. ¿Qué me pueden decir de esto, Jimmy y Rafa? ¿Qué necesitamos? Bueno, como pueden ver ahí, está en el video tan claro una bolsa de trabajo donde existen herramientas de distintos tipos para acabados, para lectura de materiales, de temperatura,
Todo esto es necesario para poder realizar un excelente trabajo, una buena ejecución. Las herramientas son sumamente importantes. ¿Y cuáles serían esas imprescindibles? ¿Cómo, Juan? No, ¿cuáles serían esas herramientas imprescindibles para ese tipo de trabajo? Sí, disculpa que te interrumpa, Jimmy. Bueno, pues digamos que lo principal sería un cúter y una felpa, una paleta, ¿cierto? Digamos que con esto se podría hacer un trabajo y creo que empezaron todos así, pero trabajar con herramientas especializadas, yo digo que nos da unos acabados increíbles y va a dar un muy buen trabajo y unos muy buenos finalizados. Entonces, ahí estamos viendo principal, pues como su bolsa de trabajo o su riñonera, que desde que empiezas a trabajar con esta bolsa ya te va a hacer falta siempre. No vas a ser capaz de volver a trabajar sin esta herramienta, ¿cierto? Nos va a ayudar a organizar toda la herramienta. Empezamos desde ahí con un orden, con la herramienta organizada. Estamos viendo unos rodillos que en el tema de camiones nos puede ser muy efectivos. Tenemos pistolas de calor, tenemos los medidores de temperatura, felpas rígidas y suaves, que son demasiado importantes. Creo que con estos elementos son primordiales. Con estos elementos ya tenemos para trabajar. Perfecto, gracias. Y ahora también en esa parte previa, siempre recomendamos nosotros desde la marca que es importante que se tenga como una historia, se tenga como una información documentada con relación al inicio o a la previa del trabajo. Una parte está ligada a lo que es el material como tal, que nosotros o el instalador como tal pueda tener referencia de qué material usó, de cuál de nuestras claves de material, cuál fue el lote específico que empleó en ese trabajo en particular para temas de trazabilidad. Pero ¿qué más deberíamos tener ahí, Rafa, o Jimmy, para poder complementar la información previa? Sí, bueno, este es un formato que te permite tener a ti el control total. Es muy importante la documentación, el chequeo de este lote, el tener este formato que te permite poder tener en un futuro, si es necesario, toda la información para un tema de garantía. Consideramos que la documentación es sumamente importante y no todos los instaladores estamos tan acostumbrados a usarla. Por eso lo recomendamos ampliamente. En este formato se va a estar mostrando toda esta información y recabando todos los datos necesarios para que tu proyecto que estás comenzando pueda tener éxito en el momento que arrancas con la documentación y posterior si hay alguna situación de algún daño en el vehículo o algún problema en los materiales que suele suceder, ahí está todo registrado. Correcto. Juan, bueno, Dale. Te complemento lo de Rafa también. Es importante que tengamos estos registros como organización de la empresa, porque a veces compramos materiales a diferentes distribuidores en nuestro país, ¿cierto? Es importante tener ese registro. Ahí nos van a decir fecha de fabricación de los materiales, cuánto lo podemos tener en bodega. Eso es demasiado importante. ¿Qué proyectos se hicieron con este lote, con este rollo de material? ¿Cierto? Eso nos va a dar una trazabilidad y nos va a dar mucha información a cada una de nuestras empresas también. Aparte de que nos va a dar esa seguridad que estamos trabajando con una marca líder que nos va a hacer ese acompañamiento en cualquier duda o cualquier pregunta que tengamos sobre este material. Entonces, eso es demasiado importante, ese apoyo que tenemos con la marca. Correcto, muy buen punto, Jimmy. Y ese apoyo, pues lógicamente es irrestricto por parte de Iber en este caso, pero también necesitamos ese soporte de saber qué material se usó, el lote, como bien lo dijeron tanto tú como Rafa, de manera que podamos devolvernos en el tiempo para saber qué pasa. Sabemos que estos materiales tienen una duración amplia en el tiempo y con eso pues pueden pasar muchos meses
antes de que se pueda presentar algún tipo de necesidad con relación a ese trabajo en particular. Entonces ahí es importantísimo tener esa información inicial. Ahora, después de esto, ¿a qué pasamos? Pasamos ¿les parece si hablamos un poco de lo que es la inspección y la limpieza previa al desarrollo del trabajo? Sí, Jimmy, comienza y Sí. yo continúo. Dale. Bueno, entonces, siguiendo los pasos, ya tenemos nuestra herramienta, ¿cierto? Tenemos nuestra herramienta separada, ya llenamos el formato, tenemos el material listo. En esta revisión del material, ¿qué tenemos que hacer? Revisar que el material esté completo para el proyecto que vamos a hacer. Eso es un detalle, pues, que parece mínimo, pero es muy importante. Aquí los detalles, o sea, aquí ningún detalle es mínimo, porque todos son muy importantes. Entonces, revisar que tengamos el material suficiente y empezar con la inspección del vehículo. Cada uno en sus países pues, maneja ciertos formatos, ¿cierto? Hay algunos que son sencillos, como lo estamos viendo ahí en pantalla, que tiene pues el tipo de vehículo, si puede tener placa del vehículo, tienen seguros como tal, si hace una inspección, si tiene en el carro una inspección general, revisando primero que todo funcione. Yo lo voy a hablar también desde la experiencia en nuestra empresa y cada uno ya va cogiendo esos tips para su empresa pues, y en su país. Entonces nosotros miramos primero que el carro esté funcional, que todo nos funcione como tal, ¿cierto? Eso nos va a evitar problemas con los clientes al final. Luego, la parte que vamos a intervenir, que es la parte de carrocería, que esté bien, que no tenga sumidos, que la pintura esté en buen estado, que no tenga abolladuras, ¿cierto? Detectar zonas que de pronto pueden estar repintadas. Entonces, todo eso lo vamos a marcar en el formato como tal. Ese va a ser como nuestro apoyo siempre, ese formato, ¿cierto? ¿Por qué se crean estos formatos? Porque al final nadie quiere que le entreguen su vehículo de pronto con algún daño que no detectó. Eso nos va a curar en salud, digámoslo así. Pero en el tema de forrado, como inspección, para hacer nuestro trabajo bien, es revisar todos esos temas de carrocería, pues que la superficie esté apta para trabajar. Empezamos a llenar el formato y empezamos a tachar si vemos algún problema. Ese sería como el de inspección primero, antes de seguir a otro paso de limpieza. ¿Qué dice Rafa? Sí, completamente de acuerdo, mi estimado Jimmy. Estos formatos son sumamente importantes, es documentación sumamente necesaria para los controles. En estos documentos se pone también la firma del cliente. Estos normalmente los puedes hacer cuando te llevan el auto y está tu cliente todavía presente, para que cualquier circunstancia que suceda en el momento esté la firma de él y es un respaldo para ti, es una tranquilidad. Los formatos, tanto los documentos de materiales como del auto en sí, al recibirlos son sumamente importantes. Correcto, de acuerdo. Creo que fue suficientemente extenso la aclaración y es como decía Jimmy hace un momento, es como la forma de curarnos en salud, como la forma de tener un respaldo o tener un escudo protector, por decirlo así, ante cualquier eventualidad que se pueda presentar en el tiempo. Entonces, esa es la base importante que debemos desarrollar en nuestros instaladores a nivel Latinoamérica, que tengamos la información técnica inicial, base completa y firmada, de manera que podamos blindar de cierta manera el trabajo. ¿Listo? ¿Les parece si hablamos un poco ya de lo que es la presentación de material y del corte, que es otra parte importante que nos faltaba? Sí, nosotros como instaladores necesitamos saber leer estructuras, necesitamos también saber economizar nuestros recursos. Es parte. Nosotros al poder estar estudiando, al hacer la revisión, se tiene que hacer la medición de las estructuras. Normalmente damos 5 centímetros perimetrales de excedentes. Es distinto trabajar un cambio de color a un diseño publicitario. Cada uno tiene su forma y esta parte donde tú estudias la estructura y revisas el material para sacar el mayor provecho. Un rollo de 22.8 metros lineales te puede servir inclusive para más de un carro si lo sabes economizar.
En la experiencia que tuve en la visita con el gran equipo de Jimmy Graphics, observé que ellos realizan plantillas donde economizan aún más el material. Entonces, el economizar los recursos siempre te va a llevar para algo muy bueno. Como estamos viendo aquí, vamos a tratar de estar siendo muy claros en todos los aspectos. Correcto, y aquí vemos parte de la limpieza también, que es, yo creo que un punto fundamental en el desarrollo del trabajo. Jimmy, ¿qué nos puedes comentar acerca de la técnica específica de limpieza? Bueno, entonces, Juan, antes de pasar a la limpieza, lo que decía Rafa, ya tenemos ubicado nuestro material, ya revisamos la estructura, ¿cierto? Al hacer esa revisión, vamos leyendo las estructuras como lo dice Rafa, entonces creo que nos vamos programando para ver de qué forma vamos a instalar el material, ¿cierto? Ir pensando como en ese paso más adelante. Entonces, vamos a hacer otro paso que es demasiado importante, porque es demasiado importante, y es la limpieza, descontaminar la superficie, y empezamos con un lavado general, ¿cierto? Un lavado general, agua y champú, vamos revisando el carro, hacemos ese lavado, y luego vamos a inspeccionar cómo está la superficie. Podemos manejar varias herramientas, y son, por decir, un clay bar que nos va a ayudar a quitar como estas pequeñas impurezas que tiene la superficie, ¿cierto? Ese lo podemos utilizar en el tema de lavado. Ahora con el detailing hay muchos productos que nos ayudan. Entonces, después que se lava el carro, sigue descontaminarlo. Tenemos que descontaminar el carro. Esto es una buena herramienta para descontaminar, siempre en una forma recta, no en círculos. Vamos descontaminando, vamos hidratando este clay bar, y nos va dejando una superficie sin impurezas y muy lisa, ¿cierto? ¿Eso qué hace? Aparte de que nos va a dar más adherencia a la superficie, nos va a ayudar a un acabado excelente, ¿cierto? Vamos a utilizar desengrasante. Las partes que vamos desarmando, porque tenemos que leer las estructuras. Al leer las estructuras miramos qué tenemos que desarmar del vehículo, y en estas partes que desarmamos son partes donde no llegan en las lavadas normalmente, entonces donde hay mucha acumulación de mugre, ahí tenemos que tener cierto cuidado. Ahí lo ven en el video, en la parte interna del capó, en los bordes, ahí es donde se hace el acabado, y esos acabados son los que hacen la diferencia. Entonces esas partes tienen que ser de mucho cuidado. Está bien que el capó en la parte de encima debe quedar bien, pero en las partes internas, en las esquinas, son puntos críticos que tenemos que tener mucho cuidado. Ahí es donde hay que descontaminar, quitar el mugre completamente, que la superficie nos quede bien, porque casi que el material va a reposar su finalizado ahí. En esas partes del emblema, que ahí se veía en el video, mira que Rafa lo está haciendo muy meticuloso y lo está limpiando por todos sus bordes. En ese emblema es un emblema que no se pudo quitar, entonces lo dejamos para que vean la experticia, pues, de Rafa y el finalizado, y en un cambio de color tan drástico como este, que digamos que es el cambio de color más grande que hay, porque es de blanco a negro. Entonces cualquier milímetro que dejemos al descubierto se nos va a notar mucho. Entonces, primero lavada, luego descontaminar, mirar partes críticas. Las herramientas, podemos trabajar con microfibras, trapos de microfibras, y ser muy meticuloso en esa limpieza. Excelente. Antes de continuar, sí, quiero hacer un comentario, y es para los participantes en el evento. Si tienen alguna pregunta, no duden por favor en escribir en Q&A, que tienen un botoncito en el panel inferior del Zoom, y ahí las escriben, y vamos a estar pendientes, parte del equipo, de las preguntas que se hagan, para tratar de responder algunas en vivo. Perdón, Rafa, ¿ibas a comentar algo sobre la limpieza tú también? Pues mira, yo creo que queda muy claro lo que ha mencionado Jimmy. El respeto de procesos es muy importante. El determinar los puntos críticos, la lectura de estructuras, lo que bien ha comentado Jimmy, es parte del éxito de una ejecución. Al poder determinar los puntos críticos y tener la limpieza correcta, vamos a lograr el éxito. Sumamente importante los puntos que vamos tocando hasta este momento, para que la gente los tenga claro,
que todo esto es sumamente importante. Por ejemplo, estamos viendo en esta toma lo que es el material y en la parte de atrás que tienes estas letras. Esto nos ayuda mucho para cuando un producto es direccional, poder identificar lo que también es sumamente importante en el proceso de una ejecución. Sí, esos detalles hay que tenerlos en cuenta. En este material, digamos que podemos obviar un poquito porque es el mismo color, ¿cierto? Pero para que lo tengan en cuenta, materiales que son los brush, hay que tener en cuenta estos detalles para que se nos vea estética la instalación al final y no nos presente problemas. Ahí, Juan, estamos viendo cómo marcamos las piezas ya después de empezar a hacer el despiece del material, ¿cierto? Cómo marcamos las piezas para empezar a sacar todos los pedazos que necesitamos, que es bueno tenerlos claros. En mi caso no nos gusta sacar pieza por pieza e ir instalando, sino que sacar todo el material de una vez para tenerlo listo, saber cuánto nos gastamos y poder economizar el material. Excelente. Y el uso de este tipo de lápices como tal también, pues, lógicamente facilita el corte posterior, ¿cierto? Ya identificaste bien el tamaño de la pieza y puedes eliminar el exceso sin problema, ¿cierto? Esto te da seguridad, mi amigo, esto da seguridad para los instaladores, el tener claro el corte real. Es muy importante el poder determinar cuáles son las zonas, cuál es el excedente, ahí se ve cómo puedes tú estar ejecutando técnicamente con la palma de tu mano y tocando la estructura y el lápiz va a la orilla de tu mano. Entonces le das este espacio de 5 centímetros en promedio para poder tener ese excedente, el cual tú puedes manipular, tocar y contaminar. La parte que queda ya instalada, esa tiene que estar siempre limpia. Aquí en esta parte del video vemos una parte importantísima y es la presentación y la ubicación sobre el producto, pero me gusta mucho y vivo orgulloso de mi marca porque básicamente puedo exhibir todo el material sin ningún tipo de problema e incluso, perdón, si hay algún tipo de pegue de adhesivo sobre adhesivo, puedo recuperar en parte el material. Y creo que eso es algo muy normal que pasa, o no es así, Jimmy Rafa. Esto es parte de las bondades que ofrece un producto de estas características, un producto premium de alta calidad. La tecnología ha logrado ayudarnos mucho a los instaladores a nivel mundial a reducir nuestros tiempos, a tener la seguridad y la tranquilidad de que tu ejecución, si respetas todo el proceso, va a ser de éxito. Entonces, la tecnología es sumamente importante y se puede ver. Antes, cuando intentábamos hacer eso, hace algunos años, prácticamente la pieza estaba perdida. Se perdía. Estamos viendo, esto es real. Lo que buscamos siempre en nuestras sesiones es que se vean ejecuciones reales. Todo lo que pueda suceder en el momento de estar teniendo sesiones de entrenamiento con la gente va a servir. Total. Eso ahí es. Tenemos que aprovechar estas cualidades de los materiales, ese reposicionamiento, porque ahí lo podemos quitar todo el material, empezamos a ubicar, ¿sí o no? Lo podemos. Ahí vimos en una parte una herramienta muy especial que nos ayuda en estos casos y es el cortador de navaja oculta, como para que lo tengamos el mismo idioma todos. No nos ayuda a no rayar el vehículo, ¿cierto? Como a evitar de pronto un rayón en el vehículo. Ahí marcamos la pieza y la cortamos, porque no podemos ni extendernos mucho en el material sobrante, ni que nos quede muy cortito, ¿cierto? Que ya lo habíamos hablado antes. ¿Por qué no nos podemos extender mucho en el material? Porque nos va a dificultar a la hora de empezar a posicionar el adhesivo en esta pieza. Si nos queda un excedente muy grande, no vamos a visualizar las esquinas, que es importante que las ubiquemos a la hora de quitar el liner, ubicar el material, ubicar las esquinas. Si tenemos un problema, podemos quitar el material, que esas son las bondades del Supreme, que es reposicionable, lo manejamos hasta que quedemos bien ubicados, un buen estiramiento. Ahí tenemos que hacer una pequeña tensión para tener bien ubicado el material, ubicar esquinas y poder asentar.
poder empezar con la instalación. Y aquí no está... Perdón, Juan, perdón que interrumpa. Tenemos una pregunta, se las leo para que nos ayuden a responderla. Mauricio nos pregunta si en cuanto a la direccionalidad del material, teniendo referencia el logo de la marca sobre el liner, ¿afecta si seccionamos cortes horizontales o verticales en todos los colores o solo en colores mate? Bueno, Juan, ¿algo que decir o... Hay una parte importante antes de tu comentario, Jimmy, porfa, y es, hay algunos materiales que necesariamente obligan a que se tenga la direccionalidad. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un material del estilo del color flow, por ejemplo, que cambia de color, tú debes respetar permanentemente la dirección en la cual iniciaste el corte y la presentación del material, porque si no se te van a ver trocados un poco los efectos que genera el material y no se ve una continuidad en el color como tal. Entonces eso es un punto importante, sobre todo en colores que tienen algún tipo de especialidad. Dale, Jimmy, continúa. Sí, era eso. Son las especialidades, pues, o colores que tengan como estas características. Yo diría que en los colores que son un color plano, podemos como sacar nuestros moldes y no irnos como al pie de la letra con esto que nos preguntan, porque ahí no hay problema de que nos dé algún efecto. Entonces no tiene que ser ni mate, o sea, puede ser mate o brillante, pero que sean colores planos, que no tengan ningún efecto. Exactamente. Exactamente, creo que ese es el punto importante máximo que tocaste en esa respuesta, Jimmy. En colores planos, pues en lo personal no he vivido ningún tema con que cambies la dirección del material y aproveches el ancho del material completo para generar tus cortes. Pero sí es imprescindible para, como mencionábamos ahorita, los que tienen algún tipo de efecto. Los que tengan algún tipo de efecto o especialidad, sí alcanzan a verse diferencias en la dirección del material como tal. Esperamos ahí haber respondido la pregunta de Mauricio. Ahora, continuando con esto, Jimmy, mientras recuperamos a Rafa, que tuvo un problemita técnico. Ya estoy por aquí. Ya estás acá nuevamente, gracias, Rafa. Hay varias cosas en esta etapa del video que estamos viendo en lo que están posicionando. Un primer acercamiento del material al capó, por ejemplo, que es lo que estamos viendo en esta parte, es garantía de que haya una mayor facilidad en la aplicación. Me refiero con esto a que, por ejemplo, ahí entre los dos tensionaron el material, lo presentaron y lo apoyaron sobre el producto, sobre el capó, perdón, obteniendo con esto que casi desde la primera vez se viera muy bien posicionado el material y facilitara la aplicación del mismo. Esa como la primera que sí quisiera profundizar un poco más en esa parte de qué tan importante es contar con un apoyo de otra persona que te pueda generar una atención adicional para presentar ese material al inicio sobre el capó, sobre la pieza que estemos forrando en este caso. Y un segundo punto se refiere a que en este material en particular se observa incluso en el video que se utiliza agua para la aplicación, pero el agua solamente está en la parte superior del material. Ahí de pronto extender un poco más el porqué y qué puede facilitar el tener esa aplicación así. Sí, mira, yo quiero comentar con respecto a esto del agua. Nos ayuda mucho para evitar la fricción, para que sea menor. Esta agua tiene un poquito de champú, el cual permite un deslizamiento cómodo sobre el material. Los squeegees, las espátulas, como les nombren en cada país, al estar humectadas no van a lastimar el material. Los espacios siempre suele haber contaminación flotando, entonces el polvo, cualquier cosa que caiga, al tener esta agua sobre el material, solo sobre el material, nos va a permitir un manejo muy cómodo y que la apariencia sea impecable al terminar el espatulado, el recorrido de la espátula sobre esa zona. Perfecto. Estás en mute, Jimmy. ¿Qué te decía? Que no hay una regla básica de cómo se debe hacer, pero se está hablando desde la experiencia de cosas que han pasado en el día a día, ¿cierto? Porque hay gente que puede que no tenga estos tips, pero como ya han pasado ciertas cosas que te pueden rayar un material
una de las felpas ya está un poquito gastada, pasa algo y te va a rayar el material. Entonces, son tipsitos que te van a ayudar a que no te pasen estas cosas al final. Otra cosa, Juan, que decías, lo de la ayuda de, pues, la ventaja de tener dos personas, en este caso poniendo el capó, es importante, porque en una primera instalación, el capó puede quedar casi digamos que en su totalidad, o sea, va a quedar en una primera parte ya muy bien ubicado. ¿Qué pasa ahí? Hay bondades del material, y es que es un material delgado, material superior es un material que es delgado, que al ser más delgado va a necesitar menos calor. Cuando los materiales son más gruesos necesitan más calor. Entonces ahí con una temperatura ambiente y un buen posicionamiento, yo creo que haciendo el estiramiento que se debe hacer, el capó nos va a quedar en un porcentaje alto, ya casi, digamos que instalado, ¿cierto? Ya lo que tenemos que hacer de ayudas de calor van a ser más mínimas. Pero eso, como te digo, ventajas del material también. Perfecto, súper claro, muchísimas gracias. Aquí vemos un punto crítico, no sé si ustedes consideran lo mismo, los emblemas. Y sabemos que en unas ocasiones los vamos a poder retirar y en otras ocasiones no. En este caso estamos viendo el ejemplo de que no retiramos el emblema como tal. ¿Cómo puedo abordar de una forma más adecuada estos emblemas cuando no los quito para que no se vea mal el trabajo que a veces los emblemas generan el punto más crítico en este caso? Ahí cómo nos pueden colaborar, chicos. Sí, mira, bueno, aquí es muy importante lo siguiente. Nosotros debemos de buscar al máximo el retiro de los emblemas, ya que hay mucha contaminación interna que está ahí oculta y que al no retirarlos puede contaminar y lastimar el material. En este caso en particular, nosotros estamos haciendo esta demostración del Flex Extreme, es una de las grandiosas herramientas que han desarrollado también ustedes y nos sirve mucho para mostrar cómo atacarlo. Esto es muy delicado. Si nosotros hacemos este tipo de ejecuciones sin remover, este trabajo nos llevará alrededor de 25 minutos tan solo en detallar esa zona. Al poder remover, va a ser inmediato. La cuestión aquí es que sí, completamente de acuerdo que en ocasiones no se pueden quitar los emblemas, que el cliente no lo autoriza, que hay infinidad de situaciones que puedan surgir. Entonces, eso no va a ser ningún impedimento para nosotros el ejecutar correctamente, cómodamente, teniendo estas herramientas, teniendo la paciencia, la delicadeza y haber hecho una limpieza previa extrema, como bien lo comentó Jimmy hace un momento. Entonces, todo es posible siempre y cuando tengas estos controles y tengas las herramientas correctas como ahí se ve. Perfecto. Juan, ahí pueden ver como la destreza, yo te digo, el grado de dificultad, porque es un carro blanco a un color negro, como te digo, cualquier milímetro se nos va a ver, ¿cierto? Ahí se puede ver, Rafa, cómo está manejando el FlexiStream en sus dos esquinas. Mira, con uno va sentando y con el otro le sirve para levantar el material, ¿cierto? Como va jugando con esta herramienta y va utilizando los dos extremos, pues como de una manera excelente, ¿cierto? Esas son herramientas que nos van a ayudar demasiado, pero la idea es que nos volvamos instaladores profesionales. Y le digo yo que si nos toca ir a la selva y no tenemos una herramienta, pues no nos vamos a quedar varados. Tenemos que tener la capacidad de poder resolverlo. Excelente, excelente. Ahí en el video acabamos de ver algo que era importante y era la temperatura que se está midiendo. Sabemos que en el material pues existen diferentes, o en el uso del material como tal, existen diferentes niveles de temperatura. Técnicamente hablamos inicialmente de la temperatura de la superficie, que normalmente debe estar aproximadamente entre mínimo 10 y máximo 30 grados, siendo lo ideal más o menos unos 18 a 20 grados la superficie. Pero ya luego vienen otros dos niveles de temperatura, y aquí estamos viendo uno que es, por ejemplo, el nivel de conformación. Esa temperatura, ¿qué tan importante es para el desarrollo del trabajo, Jimmy? No, es importante siempre el manejo de la temperatura, tener claro los manejos de la temperatura, ¿no?
te decía, y lo decía, una temperatura ambiente nos va a ayudar como para una primera instalación. Luego hacer ese calentamiento y aprender a reconocer el material, qué temperatura necesita, que para ya empezar a trabajarlo sería más o menos unos 40 grados, se puede manejar para empezar a moldearlo y ya al final manejaríamos otra temperatura que sería un calentamiento, pero eso ya lo vamos a ver ahora al final. Más adelante, sí, correcto. Bueno, aquí si quieren seguimos comentando un poquito acerca de la técnica que están empleando en el trabajo. Bueno, sí, aquí ya estamos realizando lo que son los acabados. Nosotros consideramos que es el punto que hace la diferencia. Los pequeños detalles que hacen las grandes diferencias. Cuando tú pones empeño, lo que es la aplicación como tal en las partes planas, no es tan difícil de comprender y ejecutar. Lo que necesitamos controlar los instaladores ya de un nivel más alto está en los acabados. La clave la hacen los acabados. Ahí estamos marcando muy bien todas las líneas, todo el perímetro, observando lo frontal y llevarlo hacia adentro con mucha delicadeza. En la parte interna hay que trabajar muchísimo. Ahí todavía sigo poniéndole mucha dedicación a esta parte. Como les comenté, es demasiado el trabajo que se realiza si quieres hacerlo de una manera correcta, sin tener el temor que con el tiempo esto se desprenda. Entonces ahí, repito, para nosotros los acabados son fundamentales en nuestra ejecución. Ahí estamos haciendo el retiro del excedente de material para después llevarlo hacia lo interno y poder terminar con la parte que es lo oculto. Ahí es donde hay que tener más cuidado. Esquinas, acabados, cortes, la anulación de memoria para evitar que con el tiempo esto se regrese y hacer instalaciones, además de impecables, durables, que es muy importante. Correcto. Y aquí es un poco como el acabado ya hacia el interior del capó como tal. Aquí, ¿qué consideraciones tenemos, Jim? No, ahí es tener en cuenta los acabados. Esa esquina es importante porque las esquinas tienen su cuento. O sea, en las esquinas hay que llegar y tener el material que nos sobre el material que es hacer un calentamiento. Pues sería mostrarlo, pero tirar las esquinas hacia los lados para que nos envuelva esa esquina. Porque lo que decía Rafa, en esas esquinas es donde se ven los buenos trabajos. Que nos lleguen y nos hagan como surullos el material o arrugas o cualquier tipo de moñitos, porque esto es lo que va a hacer que con el tiempo empiece a despegarse el material. O sea, la gracia de esto es que la esquina se vea como si fuera pintura y un acabado perfecto, que envuelva esa esquina, Hay unas que tienen una dificultad mayor que otros por la posición, porque hay esquinas que van a ser más cerradas o están ya muy juntas a otras piezas del vehículo, pero entonces es mirar que se puede desarmar, si hay un guardabarro que de pronto tenga un tornillo y se puede sacar un poco del carro, ¿cierto? Para que nos dé ese espacio. Porque ahí quiero hacer énfasis en algo, ahí que veo que se están haciendo unos cortes de finalizado, y es que nosotros tenemos que tener en cuenta, y es, primero, que nuestro bisturí, pues, o nuestro cúter, las cuchillas, estemos cambiando de cuchillas, ¿cierto? Estemos cambiando de cuchillas, no pretendamos hacer un carro con una misma cuchilla. Si hay que ir quitando cuchillas, hay que quitarlas para que nos dé un corte bien preciso, ¿cierto? Y bien exacto. La posición, tenemos que estar cómodos. O sea, tenemos que estar cómodos a la hora de hacer un corte. Tenemos que estar de frente con la pieza, o sea, mirarla de un lado y del otro, que no se nos vayan a ver luces, como te decía, y en este caso blancas, que no se nos vayan a ver luces. Entonces tenemos que estar cómodos y muy precisos, con muy buena luz, que Rafa tenía la herramienta perfecta ahí, y era su linterna, que me parece que la luz es fundamental en esas esquinas y en esos acabados, que ya es concentrarnos en esos acabados, y la comodidad, ahí es primordial, esa comodidad para poder hacer los cortes, que los cortes nos queden de muy buena calidad. Perfecto.
Hay un punto adicional y es en la protección también que se genera sobre el vehículo como tal. Eh, Vi que hace un momento aplicaron un poco de cinta de enmascarar en algunos de los extremos del auto. ¿Qué finalidad tiene esa cinta en este proceso de aplicación? Es de protección, es de protección. Esto nos ayuda a evitar el contacto directo con esa zona y poder retirar con facilidad el material, además de proteger la estructura del auto. Quisiera también comentar algo que es una regla importantísima con respecto a los cortes. Nosotros necesitamos ejecutar correctamente la aplicación del material, el calentamiento o post-calentamiento del material antes de cortar. Esto es sumamente importante. Las reacciones que se dan en esquinas, en partes internas, en líneas expuestas donde hay algo de hundimientos, si no entendemos correctamente que el calor ayuda para suavizar, para anular el posible regreso, y esto se tiene que hacer antes de cortar. Esa es una regla de oro para los instaladores, porque por eso se dan estos problemas. De repente cortan sin haber calentado el material y el material tiende a regresar cuando sufrió algún estiramiento. Muy importante. Ahí en lo que acabas de mencionar, Rafa, se conoce de diferentes formas esa temperatura final en la región. La hablan de poscalentamiento, otros le hablan de olvido de memoria, otro de temperatura final, pero al final el objetivo es ese mismo, es que tú ya garantices que hay una permanencia del material con la conformación que ya le diste, que es llevarlo más o menos a 90 grados, y en esos 90 grados pues ya estás sabiendo que el material en el tiempo no se va a devolver. Entonces ahí es muy importante eso que acabas de mencionar. Y creo que alguien estaba consultando sobre el tema en las preguntas. Sí, es un punto sumamente importante, un punto, por eso me atreví a frenar un poco el diálogo y decir esto, señores, son las claves que nosotros queremos compartir y donde se puede descubrir dónde está la diferencia. Estos tips son los que hacen la diferencia. Correcto. Aquí también vamos a llegar a una parte importante, muy importante, y es ahí la curvatura negativa que hay en la parte de la manija del carro. ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta allí en esas partes del carro? Bueno, consideraciones esa pieza nos tiene que quedar pues, como perfecta. Ahí va a empezar desde el principio con la puerta, que no nos quede la pregunta que hiciste ahora de la protección que hicimos en el bisel. Entonces, empezamos con la puerta. Esa protección que hicimos en el bisel es porque es un lugar donde tenemos que cortar esa parte, ¿cierto? Entonces, queremos evitar cualquier daño posterior. Es importante proteger estas piezas, sean pintadas, sean cromadas, sean del material que sea, pero las debemos de proteger, ¿cierto? Entonces, eso nos va a ayudar para que cuando hagamos los cortes, que nos tenemos que posicionar bien, lo importante es hacer ese corte en ese bisel, ojalá empezar desde las esquinas, porque hay un punto importante, es que empecemos desde la esquina para saber si nos tiene que voltear alguna parte, porque si empiezas dándole la espalda al corte, vas a terminar, al final te pasas 1 o 2 milímetros y ya te va a quedar donde acaba el bisel y tienes que, queda un pedacito de la puerta, si te pasas te va a quedar un espacio de pintura. Entonces lo ideal es empezar desde donde empieza el bisel para poder darle la vuelta al material y que nos cubra ese final después del bisel, ¿cierto? Ese final de puerta, sea al principio y sea al final. Entonces, empezamos por ahí. Luego con la parte, mira que acepté en la línea de la puerta, ¿sí o no? Como marcando un principio, ya nos vamos haciendo la puerta. Y en esa chapa, lo que debemos de hacer es calentar, ¿sí o no? Lo que vamos a hacer es que vamos a calentar, vamos a ubicar el material, vamos a calentar y vamos a sentar para que ya se nos vaya yendo el aire hacia el final donde está la chapa, que ahí siempre queda un huequito y ahí ya le vamos a dar una liberación de aire. Y luego hacemos ese postcalentamiento para que nos quede esa curva negativa de una forma perfecta.
Perfecto. Rafa, ¿algún otro comentario con esta parte que estamos viendo? Sí, ahí estamos teniendo todos los cuidados y haciendo todos los pasos necesarios para poder hacer los acabados finales. Lo que comenta Jimmy con respecto al hundimiento en esa zona de la manija, es sumamente importante calentar para suavizar, para ayudarle al material a que cuando llegue al fondo llegue relajado, sin estrés, sin sobreestiramiento. El calor ayuda a muchas cosas. El calor puede ser tu amigo o tu enemigo, depende de cómo lo utilices, cómo lo comprendas y dónde lo utilices y la cantidad mínima necesaria. Existe por ahí una mala escuela o algunas cosas que considero que no son tan ciertas en base a mi experiencia y mi práctica. Hay gente que no está acostumbrada al uso de calor porque considera que daña. En mi experiencia, el calor es un gran amigo si lo controlo, si solo lo uso en zonas que son especialmente de riesgo. Sin embargo, existe la gente que está acostumbrada a no usar tanto calor y también es válido. Lo más importante aquí es que comprendamos que todos tenemos estilos y formas de comprender distintas. Lo que buscamos es que la ejecución sea excelente en base a todo lo que se puede obtener de información y de práctica. Entonces, cada uno va a determinar qué le funciona. Sin embargo, son cosas claves importantes que se están mostrando aquí para que la gente lo comprenda. El uso de calor, de las herramientas, un producto correcto, la lectura de estructuras, lectura de materiales, todo forma un proceso integral que al final nos va a dar el resultado de una excelente ejecución. Correcto. Y aquí en el video vemos también una parte muy importante en herramientas que se nos olvidó, y es nuestra propia mano, nuestros dedos. Gran parte de la instalación que han hecho en muchos aspectos han usado parte de la mano o un par de dedos para generar la forma o empezar el proceso de instalación del producto. Ahí es importante que no le tengamos miedo al material. ¿No están de acuerdo ustedes con ese concepto? Sí. Por supuesto, por supuesto. Aquí nada mejor que el tacto. Nosotros usamos mucho el tacto para poder entender si ya está bien ejecutado. El tacto nos sirve también para eliminar las burbujas, para poder estar logrando las esquinas perfectas. Hay muchas técnicas, muchos caminos para llegar al mismo fin que buscamos, que es la excelencia en nuestra ejecución. Aquí nosotros lo que tratamos de mostrar son algunas, pero son infinitas, realmente son infinitas las técnicas. Durante todos estos años y el tener la posibilidad de haber visitado tantos países, he observado desde la gente que no tiene ningún conocimiento previo a gente que ya es experta y de todos se aprenden y realmente todos instalamos de una manera muy distinta, muy particular. Y eso es lo maravilloso de este mundo en el que estamos inmersos, el mundo maravilloso del vinil. Juan, tenemos algunas preguntas. Una de ellas es si la temperatura ambiente influye en la calidad del adhesivo del material. No necesariamente tanto la temperatura ambiente, sino más bien centrémonos en la temperatura de la superficie en la que va a ser aplicada. Me explico. Supongamos que estamos en una zona donde la temperatura ambiente es muy alta y estamos, qué sé yo, a 35 grados a la sombra, ¿cierto? Ahí sabemos que básicamente, incluso desde la ficha técnica nos recomendamos que el material debe manejarse entre 10 y 30 grados para mayor facilidad, siendo el ideal una temperatura de 18 grados. Pero ¿qué ocurre? Resulta que tú con tu pistola de calor apuntas a las latas del vehículo y vas a ver que la temperatura no necesariamente es la temperatura del ambiente. Puede estar en unos casos más alto o en otros casos más bajo. ¿Qué es lo que tengo que tratar yo de manejar? Lo que va a tener contacto con el adhesivo en el momento es directamente en la superficie del carro. Entonces, si por ejemplo yo veo que la temperatura de la lámina está mucho más alta de 30 grados, trato de, con el proceso de limpieza, de utilizar, por ejemplo, un alcohol isopropílico, hacer que baje la temperatura de esa lata y te lleve a una temperatura ideal de manejo del material de entre 18 y 20 grados más o menos. En otros casos vamos a tener que la temperatura está muy por debajo, entonces lo que tengo que tratar de hacer es elevar la temperatura con la pistola de calor de la superficie para poder llevarlo a una temperatura que sea de fácil manejo. ¿Esto por qué? Cuando la temperatura es muy alta y el adhesivo hace contacto con esa temperatura alta, pues básicamente lo que va a hacer es que se va a tornar un poco más blando. Y al tornarse un poco más blando, pues va a ser más tactoso, por decirlo de alguna forma, y va a ser un poquito más difícil de manejar.
En el caso extremo contrario, que desde temperaturas muy bajas, lo que vas a encontrar es que el material se va a tornar un tanto duro. Y al tornarse un tanto duro, pues vas a tener que hacer muchísima más fuerza para activar, entre comillas, el adhesivo. Entonces, por eso es tratar de llevar la superficie como tal a una temperatura media de más o menos 18 grados centígrados. Sea bajándole la temperatura con algo que lo enfríe un poco, o sea subiéndole en el caso que sea requerido por medio de la pistola de calor. ¿Algún concepto adicional ahí, Rafa y Jimmy? Estás en mute, Jimmy, perdón. Lo que dices es muy cierto porque hay que tener la temperatura adecuada. Mucho calor, el material se nos va a volver como un chicle. Mucho frío, el material se puede rajar, ¿cierto? Entonces, le da la temperatura adecuada, lo que decías, bajar la temperatura de la superficie como tal, que no nos haga ahí pues como esa mala jugada. Pero no, ese control de temperatura es demasiado importante. Correcto. Otra pregunta, Juan. ¿Qué producto se puede utilizar para la limpieza en la parte de las tolvas del vehículo, ya que esa zona se ensucia mucho? Señores expertos, les cedo la palabra esta vez. Bueno, las tolvas me traducen ahí, viene siendo que... Bueno, mira, yo creo que cualquier zona de este tipo donde hay grasa, necesitamos utilizar cualquier desengrasante que se pueda conseguir localmente. El que seguramente se va a conseguir en todos lados y que es sumamente recomendable es el vinagre blanco de uso de cocina. Este es un desengrasante muy bueno, funcional para todas esas zonas críticas. Con eso podemos limpiar y anular esa grasa que puede darnos problema. Sobre todo la grasa, lo que necesitamos controlar ahí. Porque el polvo, sin ningún problema con el jabón, el agua se va, pero la grasa es lo que más nos puede dar problema, además del alcohol isopropílico. Una vez que pasas con el vinagre blanco, antes de instalar alcohol isopropílico y listo, señor. Perfecto. Hay importante lo del alcohol isopropílico, sumado a lo que mencionaste del vinagre, por ejemplo. Pero el alcohol isopropílico tiene una ventaja, que te ayuda a limpiar, pero al mismo tiempo él tiene una evaporación muy rápida. Entonces, lo que nos va a garantizar es que la superficie no va a quedar con acumulación de líquidos, que esos líquidos posteriormente pueden afectar de cierta manera el adhesivo. Entonces, en esa parte es importante ese tipo de soluciones para la limpieza. Incluso en ocasiones, después del lavado del auto con agua, pasas isopropílico y el isopropílico facilita también que residuos de agua que ya tenías del lavado se acelere el proceso de eliminación de ese exceso de humedad. Entonces ahí es importante tener en cuenta ese aspecto. Dime. No, ya está dicho, ese alcohol. Y tipsitos, vea, de chef, con el vinagre. Eso no es solo para cocinar, para hacer ensalada. Exacto. Listo. Chicos, aquí una cosa importantísima y es las burbujas. Es normal que se nos presenten burbujas. Y aquí también hay que resaltar la tecnología del material, porque con esos canales de liberación de aire como tal va a ocurrir esto que estamos viendo en el video, que básicamente solamente con presión con tu propio dedo, lo que haces es que el aire se distribuya por los canales de liberación de aire y se elimine la burbuja de una forma permanente. Entonces, creo que esto les ha facilitado muchísimo la vida, ¿o no, Jimmy y Rafa? Total. Rafa. Adelante, Jimmy. Sí, total. Es que si se inventó es por algo, porque eso pasa. Hay que mostrar y dejar esa cantidad de burbujas porque por X o Y motivo les puede pasar, pero por eso la marca pues inventa estas cosas y esos canales de liberación obviamente nos facilitan mucho la instalación, porque no podemos salirnos de un problema así, se va a ir eliminando ese aire por sus canales, ¿sí o no? Entonces, no, pues para mí es una tecnología excelente, pues que nos va a ayudar mucho, porque si miran con otros materiales que no tienen estas cualidades, siempre va a ser un problema, Comodidad, control y reducción de tiempo en la ejecución de la instalación. Maravilloso. ¿Qué más necesitamos?
Otra parte importantísima y es lo que a veces olvidamos, es la técnica de retiro del material. Y aquí sí, Gaby nos puede ayudar un poco en devolverse a la parte donde inicia el proceso de retiro. ¿Qué técnica debemos tener nosotros frente al retiro? O sea, porque uno ve algunos instaladores o desinstaladores en este caso que llegan y toman el material y empiezan a jalarlo hacia ellos y puede generar algún tipo de daño en el vehículo o el, o el, o el mismo material se revienta y dificulta el proceso. Aquí estamos viendo una técnica adecuada de retiro de material. Hablamos y extendemos un poco esa parte, muchachos. Adelante, Jimmy. Bueno, esa técnica, pues, tenemos una ventaja con el material y es que no nos va a dejar no nos va a dejar rastros de goma, ¿cierto? Eso es una ventaja. A los años lo puede remover, un poco de calor. La técnica que está utilizando Rafa ahí es que está inclinando el material hacia él. A mí me parece muy buena esa técnica porque ahorita había una pregunta y es que decían que cómo pueden garantizar que la pintura del vehículo sea buena. En mi caso digo que eso no hay cómo garantizarlo, ¿cierto? Entonces, las bondades de este material, pues, tener esas bondades es demasiado bueno y cómodo, pero si haces una mala ejecución o quitas el material de una mala forma, no sabes qué pintura tiene. Después está la pintura débil, ¿cierto? Y no es que sea el material, no es que sea el material, es que es la base, la pintura la que está mal. Entonces, para mí, esta inclinación evita que le hagamos fuerza a esa pintura. También ir recogiendo el material y ir yéndose hacia el inicio, o sea, no jalar y quedar con unos 20, 30 centímetros extendiéndolo, sino siempre irnos otra vez hacia la base y ir sacándolo con paciencia y delicadeza. El material nos va a ayudar, va a salir fácil, no nos va a dejar goma, pero tampoco lo podemos hacer de una manera brusca. Perfecto, muy claro. Correcto. Listo, aquí ya vemos la temperatura o el video de memoria. ¿Perdón? Que sean más preguntas de pronto. Dime. No, que se hayan de pronto más preguntas, que veo que está activo el chat de preguntas. Exactamente. Nos preguntan si en el caso de remover el material y queda, supongo que es adhesivo, ¿qué producto recomiendan para limpiar la superficie? Mira, esto sí es bien importante que en cada país se busque alguna opción de líquido. Hay en las artes gráficas algún producto con el que se lavan las mallas de serigrafía que puede disolver muy bien el adhesivo. Recordemos que nuestra marca en particular, la que estamos hablando hoy, no deja residuos, pero si utilizan alguna otra marca que no se los recomiendo, busquen siempre tener un producto adecuado porque estamos aquí interviniendo varios países. Gilol, por ahí es algo que podría funcionar y que se puede conseguir en varios países, pero cada uno necesita descubrir en su país el correcto para esto, el retiro de goma. Otra pregunta, me dicen qué técnica recomiendan para la instalación cuando lo hace una sola persona. Ok, pues mira, es prácticamente es la misma técnica. Lo único que necesitas tener mucho más control, mucho más cuidado en paños grandes, como la demostración que estuvimos haciendo de estar haciéndolo en parejas. Esto es posible hacerlo una sola persona, ayudándote con imanes de sujeción cuando la estructura lo permita, o bien cinta de enmascarar para alinear, para poner guías. La instalación con este tipo de materiales y las bondades que presenta la tecnología de Avery Dennison puede hacerse en pareja, individual o como tú quieras. Esto no es una limitante. Rafa, y el tiempo, ay, perdón que los interrumpa, y el tiempo para hacer un auto completo, ¿cuánto más o menos demora? A ver, Jimmy. Pues una persona más o menos bien hecho. Nosotros pedimos 4 días, no solo en la instalación, hay una previa, hay una instalación, el postcalentamiento es importante porque es, digamos, que un paso que se debe hacer. Lo que pasa es que mucha gente lo obvia porque piensan que ya quedó listo el carro y se emocionan al verlo terminado.
pero hacer ese repaso, pues, y ese curado del material es importante. Y el armado después, pero en ejecución como tal, de adhesivo, le pongo yo que 2 días se puede hacer un carro. Una persona sola como lo decía Rafa. Y eso es una de las cualidades que de pronto no ve mucha gente, cualidades que tiene el material, y es que lo podemos hacer solos, que nos va a ayudar con el tiempo, porque si una persona sola posiciona con sus imanes, quita su liner, ancla el material a un lado, estira, como puede reposicionar, esto pasa a ganar tiempo porque con otros materiales va a dar un tag más fuerte y tienes que estar calentando más. Entonces, con este Supreme, 2 días para mí me parece un tiempo perfecto. Muy bien. Y oye, ¿es pensándolo como una persona con mucha experiencia o una persona que esté en nivel medio, que esté empezando? Porque igual eso también juega un papel importante en la definición de los tiempos, ¿no les parece? Sí, Juan, mira, aquí hay que tener mucho cuidado. Es muy importante que nosotros comprendamos que la rapidez no es el camino correcto. Lo que buscamos y hacia donde tenemos que llegar es a la calidad, a la ejecución cómoda para el material. Y esto no lo da el tiempo. Nosotros sí hemos tratado de hacer escuela en donde se mezcle calidad y rapidez. Sin embargo, es una mezcla muy difícil. Es explosiva, es hermosa, pero es muy difícil. Es posible reducir los tiempos cuando tienes la experiencia y practicas todos los días. Estos tiempos que comenta Jimmy, y yo lo observé en el grupo, en su equipo de instalación cuando estuve por allá, ellos trabajan mucho individualmente. Entonces, son para gente que ya tenga cierta expertise, media experiencia a alta experiencia. Los tiempos para gente que apenas comienza van a ser mayores. Sin embargo, van a poder controlarlo cuando usan productos con esta tecnología. Liberación de aire, deslizamiento, reposicionamiento. Es la comunidad máxima que existe en el mundo para poder ejecutar correctamente este tipo de oficio. Correcto, muchas gracias ahí por los comentarios. Creo, muchachos, que debemos avanzar un poco porque sí, mucho tema, pero se nos está agotando ya el tiempo planteado del webinar. Y llegamos a una parte muy crítica y son los espejos. Y sí, importantes sus comentarios. Ok, bueno, voy a comenzar un poco para hablar sobre esta parte. Aquí estamos mostrando una ejecución en una sola pieza con una herramienta que fue creada para este fin, que ayuda a una tensión correcta, cómoda para el material, un calentamiento previo y una aplicación en un solo movimiento. Son muchos factores, otra vez, aquí hay que entender. Entre más experiencia tengas, más conocimiento y más destreza técnica y que hayas intentado de todo tipo de técnicas, esto puedes lograrlo. Aquí se ve cómo el material, al ser delgado, para mí es uno de los más delgados que existen o más finos a nivel mundial. El grosor te permite tener estos controles. Entonces, entendamos que hay ejecuciones como estas con espejos de este tipo, donde es posible hacerlo en una pieza, sin embargo, no es una ley, no es un fin, se pueden hacer en secciones, pero muy importante, los puntos críticos y las estructuras más complejas son posibles hacerlas con cualquier material y particularmente con estos. Si nosotros tenemos la preparación técnica suficiente y logramos ser arriesgados a esto, buscamos la perfección. Ok, y observé que la herramienta que estabas mencionando que desarrollaron es como una especie de marco en el que preinstalan el material y ya luego con ese mismo generan la aplicación sobre la curvatura del espejo. ¿Estoy en lo correcto? Es correcto, es precisamente, te ayuda a tener el espacio suficiente, está tensionado, lo calientas, se relaja y una vez relajado puedes atacar en un solo movimiento toda la pieza por la dimensión que se tiene y el tipo de carcasa o espejo retrovisor que es. Entonces, cada estructura tiene su grado de complejidad y hay que estudiarla, hay que entenderla bien para saber si se puede correr este riesgo como el que estamos mostrando, para poder tener éxito en la ejecución y que no con el tiempo esto se regrese. Además de esta técnica que se ve ahí, sigue el paso del postcalentamiento, los acabados, para ayudarle al material a que ya quede ahí por mucho tiempo. Eso es muy importante. Sí, es una herramienta. Ahora están saliendo empresas que están haciendo herramientas que se enfocan en
en no tener que depender tanto de otras personas, sino que nos ayuden a esa mano de obra, ¿cierto? Los imanes es como tener uno o dos ayudantes ahí, invisibles. Esta herramienta que reparte la atención por todos los lados, que eso lo harían 2, 3 personas. Entonces esta nos reparte de una muy buena forma la atención. Entonces son herramientas que están ayudando mucho a que las instalaciones cada vez sean mejores y que den mejores acabados. Correcto. Muy clara la información, muchas gracias. Ahora, creo que es la temática que teníamos para el día de hoy. Les agradezco mucho la entrega de conocimiento que nos han dado a todos. Y ahora continuamos con el resto del equipo en el cierre de la presentación. Gracias, Rafa. Gracias, Gini. Gracias. Vale, Juan. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Juan, Jimmy y Rafa, por tan interesante presentación. Nos quedaron algunas preguntas que no podemos responder hoy, pero por temas de tiempo. Les comento que las respuestas serán enviadas junto a la grabación de este webinar. Los invitamos a contactar a los representantes de Avery Dennison de cada región para conocer más sobre nuestros materiales. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcos Dúa y agradecemos a todos nuestros speakers por la participación y por sobre todo a ustedes por participar de nuestro primer Wrapping Day Digital. Los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en adegraphics_LA, y también a seguir a nuestros panelistas en las suyas. Bueno, síganos y así conocen todas nuestras novedades, materiales durante todo este año. Gracias por contactarse y los esperamos en el próximo evento.